Ok, entonces, bueno, la semana pasada estábamos, o sea, perdón, la clase anterior, el día martes, estuvimos viendo la última parte de la demostración que nos caracteriza, del teorema que nos caracterizaba los árboles, cuando un grafo es un árbol y cuando no, ¿sí? Vimos en realidad que esto equivale a ser un grafo conexo minimal, ¿sí? O sea que si le elimino cualquier arista, lo estoy desconectando, ¿sí? A su vez también era equivalente a que fuese un grafo acíclico, o sea, sin ciclo, maximal. O sea que si yo le agregaba cualquier arista, se me formaba un ciclo inevitablemente, ¿sí? Entonces, de cierta forma, los grafos, perdón, claro, sí, los grafos que son árboles están justo en ese límite donde tengo la cantidad justa y necesaria de aristas para poder describir una estructura, ¿sí? En el fondo, cada par de vértices está conectado, pero además ese camino es único, ¿sí? Y eso finalmente se refleja en que claro, si le saco una arista lo voy a desconectar completamente porque y va más allá, eso quiere decir que toda arista es usada en algún camino, ¿sí? Entonces, claro, si saco una Mm. arista, me quedan un par de vértices desconectados, pero si agrego una, al grafo original, se me forma un ciclo. O sea que en realidad, si agregué la arista que une al vértice U con el vértice B, en realidad lo que tengo es que ya existía un camino entre U y B, ¿sí? Entonces, como le había mencionado en su momento, la estructura de los árboles va a ser bien importante en cualquier algoritmo que nosotros desarrollemos a partir o sobre grafos, ¿sí? Y eso es principalmente porque la estructura de árbol es bastante rica en ese sentido, ¿sí? Porque es, bueno, como decía, vuelvo a repetirlo, es el grafo más pequeño sin ciclos, perdón, el grafo más grande sin ciclos y el más pequeño que sigue estando completamente conectado. Y va a ser justamente ese punto en el cual nos vamos a enfocar hoy día, que es la conectividad de grafos. Ok, por lo general, cuando uno quiere desarrollar algún algoritmo sobre algún grafo, vamos a ver el caso no dirigido ahora. ¿Sí? Más adelante, cuando sea necesario, vamos a ver cómo esto se generaliza de manera relativamente sencilla al caso de los grafos dirigidos. Eh, Cuando uno desarrolla un algoritmo sobre un grafo, cualquiera, eh, por lo general los algoritmos van a solicitar que el grafo que yo le voy a entregar al algoritmo sea un grafo conexo. ¿Sí? Ahora, en general, esa hipótesis no se va a tener para cualquier grafo. Así que sería bueno tener un algoritmo que nos permita determinar si es que un grafo es conexo. Y en caso que no lo sea, me gustaría que me entregue sus componentes conexas. ¿Sí? En el fondo que Ya. no solo me diga sí o no, sino que me diga, ok, tú me entregaste esto, yo te digo que este grafo tiene tres componentes conexas que son las formadas por esto, esto y esto de acá. ¿Sí? Y claro, después si yo tengo estos algoritmos que funcionan para grafos conexos, lo que yo podría hacer es hacer correr ese algoritmo sobre cada una de sus componentes conexas. ¿Sí? Que si el grafo tiene n vértices originalmente, a lo más van a ser n componentes conexas. ¿Sí? Y por lo tanto, si el algoritmo que yo estaba considerando en principio era corría en tiempo lineal, al aplicarlo, después de aplicarlo sobre cada uno de sus componentes conexas, el tiempo va a aumentar a lo más en un factor n. Así que sigue siendo un algoritmo eficiente. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar eso anotado acá. En general, los algoritmos que estudiaremos sobre grafos están diseñados para grafos conexos. Sin embargo, siempre podemos
Aplicar dicho una secuencia. duda Dime. de otra cosa, Sí. que parece que no iba a dar los Sí, temas de los... sí, todavía lo estoy decidiendo. Yo creo que incluso les voy a dar una semanita más para que trabajen en eso, porque todavía estoy pensando qué es lo que podría entregarles como tema. Ah, Sí, ya, estoy medio pegadito en eso. Pero yo creo que a más tardar mañana ya les voy a entregar eso y quizá, bueno, ahí no sé, ustedes me dicen si es que prefieren que les corra la fecha, digamos, la fecha de entrega, entre comillas, una semana, o la mantenemos igual y ocupan esta semana de receso para trabajar en el asunto. No sé qué prefieran ustedes. Igual tener otra semana no estaría mal. Ya, perfecto, yo no tengo ningún problema en correrlo una semana, ¿sí? Ahora, me gustaría ver, bueno, ahí después solo podemos decidir si es que corremos solamente lo que corresponde a la primera evaluación o corremos todo el calendario, Ya, ¿sí? Porque en el fondo, claro, correr esto una semana más sería, bueno, primero correrlo una semana por la semana de receso, ¿sí? Y una semana sí, extra, ¿sí? Ahora, lo otro, la segunda evaluación igual que haría, corría una semana por la semana de receso, y ahí después tendríamos que ver si lo corremos una semana más por haber corrido la primera evaluación, o la dejamos ahí, ya, si es que no queda muy apretada, en el fondo. Sí, es que no ya. sé cómo están con las evaluaciones ustedes en otros cursos, no sé si me preocupa eso, que al correr todo el calendario les quede topando con alguna otra evaluación. Bueno, después de la semana de receso tenemos 3 evaluaciones, creo. Ya. Ah, entonces finalmente Entonces, como que las evaluaciones de este curso quedaron como aisladas, quedaron como... claro, algo así. Es que como que justo la próxima semana teníamos varias evaluaciones, entonces terminaron todas para la subsiguiente. Ah, ya, ya, perfecto. Entonces, ya tenemos un poquito de libertad en ese sentido. Sí, sí, Ya, ya, bacán. Ya, entonces, dejémoslo claro desde ya. Vamos a mover la fecha original que había puesto para las presentaciones, la vamos a mover 2 semanas. ya, ¿Sí? Ya, ok, bacán. Ahí después voy a agregar esa información en el calendario en UCampus para que quede ya bien establecido. ya. Ya. Entonces decía, sin embargo, siempre podemos aplicar dichos algoritmos a cada componente conexa y obtener un resultado completo. Ahora, la pregunta que surge ahí es cómo determinar algorítmicamente la conectividad a un grafo. Entonces aquí es donde vamos a ver el primer algoritmo relacionado a, bueno, en el fondo, definir algoritmos sobre grafos, ¿sí? Entonces este va a ser lo voy a anotar, porque típicamente esto se hace así, se anota todo en inglés, los nombres de los algoritmos, porque así lo tenemos como, digamos, lo van a encontrar con el mismo nombre en toda la literatura. Entonces este es el graph scanning. Ya, entonces vamos a tener este algoritmo de escaneo de grafos, ¿sí? El cual va a ser lo siguiente, como entrada, le vamos a entregar un grafo G. Vamos a pensar acá no dirigido, así que vamos a hablar solamente de grafo, ¿sí? No dirigido y algún vértice S en los vértices de G. Y como salida, esto nos va a entregar el conjunto R de vértices alcanzables desde S, ¿sí? O sea, todos aquellos que haya un camino que una a S con ese vértice y un conjunto
T de aristas, tal que el grafo que me queda con este conjunto de vértices y este conjunto de aristas es un árbol. ¿Sí? Entonces, este algoritmo, ¿qué es lo que va a hacer? Yo le voy a decir, ok, te entrego este grafo, te entrego este vértice. Y quiero que tú me entregues todos los vértices a los cuales puedo llegar a partir desde ese, ¿sí? O sea, todos los vértices a los cuales yo puedo encontrar un camino que llegue hacia allá, ¿sí? Y además, un conjunto de aristas, de manera que si yo tomo todos esos vértices a los cuales puedo llegar y le pongo estas aristas, lo que resulta es un árbol, o sea, un grafo conexo, ¿sí? Y que no tiene ningún ciclo. En esencia, el vértice que escogimos en un comienzo, este vértice S, termina siendo una raíz de este árbol, ¿sí? Como que en el fondo va a estar este vértice acá y voy a tener varias aristas que van a salir desde él y se me va a empezar a formar esta estructura de árbol hacia abajo, ¿sí? Ya. Entonces, ¿cómo va a funcionar este grafo? O sea, este algoritmo. Son 4 etapas. La primera etapa es fijar el conjunto R, que va a ser el que vamos a retornar, el conjunto de vértices que se alcanza desde S, como lo primero que se puede alcanzar desde S, que es Ese. S, ¿sí? Vamos a tener este Q que va a ir almacenando, va a ser, digamos, un pool auxiliar de vértices que vamos a ir ocupando de manera adecuada, que también va a partir con el conjunto S. En principio no le puedo poner nada más, ¿sí? Porque no sé qué otras cosas tiene el grafo en principio, ¿sí? Así que vamos a inicializar todo como corresponde. Fíjense que en el fondo lo que estoy haciendo es que, perdón, está igual vacío. Lo que estoy haciendo es inicializar esto de manera que el output, si es que esto parara acá, lo que me entrega es un grafo que tiene un vértice y ninguna arista. ¿Sí? Así que estoy partiendo con eso. Ahora, a mí me gustaría determinar cuáles son todos los vértices a los cuales puedo llegar desde ese. Entonces, ¿cómo podría hacerlo yo? Parto en mi vértice S, miro todos los vecinos, ¿sí? En el grafo G. Eso lo puedo hacer de alguna forma, ¿sí? Si es que yo tengo el grafo entregado de alguna manera. Pensemos ahora que lo estoy haciendo gráficamente, o sea, tengo el grafo dibujado, tengo el punto. Tengo este vértice donde parto, lo que voy a hacer es mirar todos los vecinos, ¿sí? Todos los vecinos de ese vértice S son alcanzables desde ese, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer Sí. es todos esos puntos, en el fondo lo que yo quiero hacer es, de alguna forma, agregarlo al conjunto R, ¿sí? Ya. Y las aristas tengo que tener cuidado cómo lo hago, ¿sí? Porque necesito asegurar que el grafo que me va a quedar es conexo y que no tiene ciclos, ¿sí? En este caso, en esta primera etapa, lo que podría hacer es simplemente agregar todas esas aristas, ¿sí? Porque ahí voy a asegurar que el grafo es conexo, ¿sí? Porque desde ese puedo llegar a cualquiera de estos otros puntos con un movimiento. Y si tomo dos cualquiera de ahí, bueno, puedo pasarme a ese, al vértice S, y después pasarme al otro, ¿sí? Eso va a ser conexo y no va a tener ciclos, ¿sí? Porque si tuviera un ciclo, yo tendría que, en el fondo, si tengo mi vértice S y agregué dos más, digamos U y B, tendría que haber agregado también la arista que une a U y a B. Y eso no lo hice porque yo lo que dije es que iba a agregar S, sus vecinos, y las aristas que unen S con cada uno de ellos. Entonces esas aristas que me formarían ciclos no las estoy agregando, ¿sí? Entonces veamos cómo podemos hacer eso. Entonces, segundo, y esta va a ser una condición de detención que se va a ocupar si Q es vacío, ¿sí? Así que con lo que decía, esto va a ser importante porque este Q en el fondo va a mantener de cierta forma, va a ir llevando registro de los vértices que he utilizado y todo eso, ¿sí? Entonces, si este conjunto se hace vacío, nos detenemos. Lo voy a poner acá, fin. ¿Sí? Ahí termina el algoritmo. ¿Sí? Siempre voy a llegar a este paso 2. En algún momento me voy a encontrar con el conjunto Q que está vacío y voy a terminar. Y lo que sea que haya sido hasta ese momento el conjunto de vértices R y el conjunto de aristas T, esa va a ser mi respuesta al problema. Esa va a ser lo que voy a retornar como solución.
Y aquí el paso 3 va a ser fundamental. Que esto en el fondo es, si es que Q tiene algún elemento todavía, ¿sí? Fijamos un vértice W que esté en los vértices de G menos R con E igual a U. Ah, perdón, me faltó acá, fin. Si no, fijamos U en Q. Ahí sí. Entonces fijo uno ahí. Y después voy a tomar cualquier vértice que esté entre el conjunto de vértices del grafo sin R. O sea, voy a dejar de lado, voy a olvidarme de los que ya agregué a R. ¿Sí? Y miro todo el resto. Y voy a buscar cualquiera que haya una arista que una a este punto Q que escogí, a este vértice que escogí, y que lo una con W. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a chequear esta condición. Si esta arista existe, entonces hacemos Q igual a Q menos U. Si no, perdón, si esta arista no existe, vamos al revés, si esta arista no existe, entonces voy a sacar ese elemento que estaba en el conjunto Q, no me sirvió, porque no lo puedo conectar con lo que ya tengo, no lo puedo conectar con R en el fondo. ¿Sí? Eso va a ser lo que va a pasar. Entonces, como no puedo hacerlo, lo saco. Si existe, ir a 4. Y en el paso 4 lo que vamos a hacer, esta va a ser la parte de asignación. Fijar ahora, voy a tomar el conjunto de vértices, que en el fondo van a ser mis vértices alcanzables, y lo que voy a hacer es agregarle el vértice U, perdón, el vértice W, ahí está. Q lo voy a escribir también como Q unión W. Y por último, T va a ser igual a T unido con la arista que encontré. ¿Sí? Y después volver a 2. Ya, entonces tratemos de ver qué es lo que hace esto. Voy a pensar que mi grafo va a ser algo así. Y acá voy a tener otro vértice acá, algo así, algo de este estilo. Y mis aristas van a ser las siguientes. Voy a tener esas tres, esta acá, y eso ahí. ¿Sí? Ese va a ser mi grafo completo. ¿Sí? Va a ser un grafo que está dividido en dos partes. Y voy a tomar como punto de partida este vértice de acá. Este va a ser mi vértice S con el que voy a partir. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Primero voy a fijar R igual a esa arista, perdón, a ese vértice, Q también y T vacío. ¿Sí? Entonces vamos a ir anotando acá, ¿qué es lo que vamos haciendo? Entonces tenemos R igual a S, y voy a ponerle nombre a todos estos otros vértices para que se entienda qué es lo que vamos a ir haciendo. Los voy a enumerar, ¿sí? Va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Y ojo con lo que voy a hacer acá, porque no los voy a recorrer en ese orden, ¿sí? Eso va a depender de lo que voy a explicar un poquito después. Bueno, R igual a S, Q igual a S también, y T igual vacío. Ahí es donde partimos. Siguiente etapa, me pregunto, ¿es Q vacío? No, porque en este momento Q tiene al vértice S. Entonces voy a tomar un vértice que esté en Q. ¿Sí? Entonces voy a tomar U igual a S. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Sí? El único que está en Q. Y ahora vamos a fijar W
en los vértices, menos R, ¿sí? Entonces, ¿qué es R? Es S. Entonces tengo que mirar cualquiera de los vértices que están marcados con los números, ¿sí? Del 1 al 6, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si selecciono el 4, lo voy a anotar acá, W igual 4, porque ese lo estoy tomando así como al azar en principio. Después vamos a ver que hay formas de hacer esto. Entonces, y que haya una arista. Como no hay arista, lo que voy a hacer es... perdón, tengo que partir, disculpen, tengo que partir con uno que sí tenga arista. Entonces voy a tomar, díganme, 1, 2 o 3, cualquiera. El 1. Ya, vamos con el 1. W igual a 1. Y en ese caso, E es lo que une S con 1. ¿Sí? Ya, existe esa arista. Entonces ahora voy a 4. Y lo que hago ahora entonces va a ser R igual ahora va a ser S1. Q va a ser el S con el 1 también. Y T va a ser la arista S1. Sí, ahí esa es la etapa 4. ¿Sí? Y esto me dice después, vuelvo a 2. Me pregunto, ¿es Q vacío? No. Si no, tengo que fijar un Q, o sea, un U que esté acá en Q. Díganme uno, S o 1. 1. 1, ya, vamos. U igual a 1. Y ahora, ¿qué me dice el algoritmo? Ahora tomo algún vértice que no sea ni el S ni el 1, porque esos dos están en R, ¿sí? Entonces no puedo tomar ninguno de esos dos, y que tenga alguna conexión con 1. ¿Sí? ¿Existe? Sí, hay uno solo, Sí. el 2. Y no tengo más opción. ¿Sí? Así que vamos a tomar acá W igual a 2, y en ese caso E es la arista 1, 2. Y nos va a quedar entonces después, tengo que fijar R igual a la unión de lo que era R originalmente, y le tengo que agregar el W, que es este 2. Q pasa a ser lo mismo. ¿Sí? Hasta ahora no he tenido que sacar nada de Q. Y ahora paso a perdón, el conjunto T, lo que tengo que hacer es agregarle la arista que mencioné recién. Entonces nos va a quedar acá S1 y vamos a tener acá la 1, 2. Perfecto. Vuelvo a la etapa 2. Me pregunto, ¿es Q vacío? No. Tiene 3 elementos. Tengo que elegir uno. ¿Cuál? ¿S, 1 o 2? S. S. Ya vamos con... a ver, de hecho, espérate. Que quiero ver esta otra parte del algoritmo. No, voy a tomar U igual 3. Ya. ¿Sí? De hecho, mira, esta forma de escoger, de hecho, que fíjate que primero tomamos U igual a S, después tomamos U igual a 1, después U igual a 3, ¿sí? Eso va a tener que ver con una forma de escoger los elementos que están en este Q, ¿sí? En el fondo yo puedo ver Q como una lista a la cual le voy agregando cosas, ¿sí? Ya. Y después para elegir Pero el no había que siguiente, elegir. O ¿Mm? sea, es que el U pertenecía a Q. U pertenece a Q. Ah, perdón, que lo quiero hacer U igual 2. Eso, sí, U igual 2. Ya. ¿Sí? Y fíjense que, claro, primero tomé U igual a S, que era lo último que había ingresado a Q, ¿sí? Cuando Q era solamente S. Después le agregamos el 1, y después tomé U igual a 1, ¿sí? Que fue el último que Ya. ingresó. Después le agregamos el 2, y ahora tomé U igual 2, que fue el último que ingresó, ¿sí? Ya. Eso tiene que ver con el método de listado que se llama son las listas, las que se le llaman en computación las listas LIFO. Last in, first out. El último que entra, el primero que sale. Ya. ¿Sí? Entonces, claro, acá el último que agregamos es el que después sacamos. En el fondo, como si esto fuera un stack. ¿Sí? Como Claro. que no tengo acceso, entonces yo voy echando cosas y cuando necesito sacar algo, tengo que sacar el que está arriba. ¿Sí? Ya. Y hay otra forma de hacerlo que son las listas FIFO. Son las first in, first out. Entonces, como que echo algo y sigo Las echando cosas, colas. y cuando necesito sacar algo, saco el de abajo. ¿Sí? Claro. Entonces, claro, acá yo lo podría hacer de una manera aleatoria, pero voy a hacerlo con esto porque yo sé que si ahora tomo igual 2 va a pasar algo. O igual 2.
¿qué me dice la etapa? La etapa 3, que es la que tengo que hacer ahora, tengo que fijar un vértice con el cual haya una arista que se una con 2. ¿Sí? No Y hay el ninguna. vértice no puede estar en R, no puede ser ni el S, ni el 1, ni el 2. Pero si yo miro acá, este 2 se une con 1 y con S, entonces no hay ninguna arista que me permita que se una con 2 y que no esté involucrado con estos vértices que ya tengo agregados a R. ¿Sí? Claro. Entonces hay que sacar Entonces, esa lista. O sea, claro, ese vértice. claro, acá me dice, si esa arista no existe, entonces tengo que hacer Q igual a Q menos U. ¿Sí? Entonces, eso me dice ahora que, bueno, el R se va a mantener tal cual, porque eso no los voy a cambiar. Y ahora Q, que tenía al S, al 1 y al 2, ahora tiene solamente al S y al 1, porque ese lo tengo que sacar. Y T sigue siendo lo mismo. ¿Sí? Y vuelvo a la etapa. ¿Sí? Ahora tengo que escoger U que esté en Q. ¿Sí? Y voy a hacerlo de la misma forma. Voy a tomar el último que fue agregado. ¿Sí? Ya. Entonces voy a tomar U igual a 1 ahora. ¿Sí? Que es el Al último que final agregué a nos Q. vamos a quedar solo con ese. Claro, exactamente. Ahí es cuando ya el algoritmo empieza a converger, entre comillas. ¿Sí? Porque si ahora tomo U igual a 1, tengo que tomar una arista que lo una con algo que no esté en R. ¿Sí? Perdón, esto era R, acá me equivoqué. R era 1 y 2. ¿Sí? Ese no lo modifiqué solo Q. Ya. Entonces, claro, miro acá y tengo que buscar algún vértice del grafo completo, ¿sí? Que tenga una arista que lo una con alguna arista que lo una con algo que no esté en R, ¿sí? Y los que no están en R son el 3, el 4, el 5 y el 6. Y si miro este 1, no se conecta con ninguno de ellos. Así que vuelvo a lo mismo anterior y le tengo que sacar de Q, tengo que sacar S. Entonces, S1, 2, Q va a ser igual aquí a S solamente porque le tengo que sacar el 1. Y T sigue siendo lo mismo. S1 y 1, 2. Vuelvo. Perdón, U igual a S, que es lo único que nos queda en Q. Y me pregunto, bueno, tengo que buscar una arista que lo una con algo que no esté en R. ¿Sí? ¿Y en R qué tenemos? Tenemos el 1 y el 2. ¿Sí? ¿Hay alguna arista extra? Sí, tengo esta que me une con el 3. Entonces ahora puedo tomar W igual 3 acá. W igual 3. Y vamos a tener E igual a la arista que va a ser S3. Esa es la que voy a agregar. ¿Sí? Entonces ahora nos va a quedar que R va a ser el conjunto S1, 2, 3. ¿Sí? O sea, fíjense que ya me armé las aristas que están en este lado, en la parte que es conexa, en una de las componentes conexas. ¿Sí? Sí. Y vamos a tener ahora que Q, bueno, a Q tengo que agregar este vector, perdón, estoy pegado con el álgebra lineal todavía, este vértice, S3, y T, ahora le agrego la arista que mencioné. Entonces tengo la arista que une S con 1, la arista que une 1 con 2, y la arista que une S con 3. Sí, perfecto. Tengo eso de ahí. Y ahora, ¿qué me dice esto? Tengo que tomar un elemento de Q. Voy a hacer lo mismo. Voy a tomar el último que entró. U igual 3. Vuelvo a mi grafo. Necesito buscar que S esté unido con algo que no esté en el conjunto R. Y eso ya no sé, lo único que se junta es con S, que ya está en R. Así que lo tengo que sacar de Q. ¿Sí? Voy a anotarlo así. R sigue siendo lo mismo. Q ahora tiene solamente a S. Y T sigue siendo lo mismo. ¿Sí? Vuelvo, tengo que tomar algún elemento de Q. Tomo el último que me queda, U igual a S. Miro el grafo, S se unía con los 3, ¿sí? Con 1, 2 y 3, y no se une con nada más, y 1, 2 y 3 ya están en R. Así que lo que tengo que hacer es sacarlo de la lista. Entonces me queda que R sigue siendo lo mismo,
Q es vacío y T sigue siendo lo mismo. Y último paso, voy a poner acá, Q igual vacío, termino. Incluido. Listo, se acabó el algoritmo, ¿sí? Algunas cosas a recalcar acá. Fíjense que con lo que hicimos, ¿sí? Que en el fondo de ir escogiendo en Q, en el fondo, en el conjunto Q, al ir escogiendo siempre, al pescar un elemento de ahí que fuera el último que entró al conjunto Q, ¿sí? Lo que pasó es que de cierta forma hicimos una búsqueda en profundidad del grafo, ¿sí? Fíjense que en qué orden me fueron apareciendo los vértices, o sea, perdón, la arista. Primero me apareció la que une S con 1, después la que une 1 con 2, como que seguía avanzando en esa misma línea, ¿sí? Sí, Después, ahí me quedé pegado, porque si quisiera seguir avanzando en esa línea, mi única opción era armar un ciclo, claro. ¿sí? Y eso es lo Entonces que iba habría que volverse. haciendo, eso es lo que va haciendo eso de buscar un vértice que no esté en el conjunto R, y que la arista que une esos dos pertenezca a las aristas del conjunto. En este caso, esa arista pertenece, pero uno de los extremos ya pertenece al conjunto R, así que me la salto para evitar formar ciclos, ¿sí? Ya. Entonces paso de S1, 2. Ahí me detuve y después lo que hice fue devolverme a 1. Ahí no logré hacer nada más, porque de hecho desde 1 era la única opción que me podía mover, era hacia 2, ¿sí? Y después me devolví a S, volví al comienzo, ¿sí? Desde S me pregunté, bueno, ¿me puedo mover a alguna parte? Bueno, al 1 no me puedo mover porque ya lo hice, al 2 no puedo porque formo un ciclo, así que me puedo mover al 3, ¿sí? Como que en el fondo buscar toda la conectividad que tiene S a su alrededor, en el fondo lo fui haciendo como por ramas, ¿sí? Como que primero avancé por una rama todo lo que pude y después fui volviendo a la raíz, ¿sí? Volví a la raíz y después me voy por otra rama y avanzo todo lo que puedo, ¿sí? Y después voy volviendo, ¿sí? Si acá, por ejemplo, hubiese habido otro vértice, o sea, otro vértice y otra arista que hubiese sido así, este algoritmo lo que hubiese hecho, bueno, hubiese avanzado de aquí hacia allá. Después, de aquí tendría que haber elegido alguna de estas dos, ¿sí? Entonces podría haber avanzado hacia acá, y acá me hubiese quedado pegado, hubiese tenido que volver acá al 1, y del 1 acá me De ahí hubiese ido al habíamos el 2, 2. ¿sí? Y después de volverme acá, y después pasar al 3, ¿sí? Entonces, claro, como que parto desde ese, que en el fondo va a ser mi raíz, y voy recorriendo, voy armando una línea, voy armando una rama hasta donde más puedo. Y una vez que termino, me devuelvo un poquito en esa rama, y si puedo ramificar desde ahí, ramifico. Si no, voy volviendo hasta que en algún momento vuelvo a la raíz, ¿sí? De la raíz, si puedo volver a ramificar hacia algún lado, lo hago, y si no, se me acaba el algoritmo, ¿sí? Eso es una búsqueda en profundidad. ¿Cómo se hubiese implementado una búsqueda en ancho? Bueno, hubiese sido exactamente lo mismo, pero al momento de elegir los elementos de Q, lo hubiésemos hecho de otra forma, ¿sí? Lo hubiésemos hecho pescando el último elemento, perdón, el primer elemento que ingresó, ese lo hubiéramos seleccionado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tomamos U igual a S, después le agregamos 1, ¿sí? Y después acá para seleccionar el elemento de Q, hubiésemos tomado S de nuevo, ¿sí? Ya, ya. Y después, a ver, tratemos de ver hacia la rápida cómo hubiese funcionado el algoritmo. Parto con S. Voy a escoger en Q, voy a escoger S, ¿sí? Y tengo que elegir alguna de estas tres aristas, ¿ya? Voy a elegir la primera, esta. Avanzo hacia allá, ¿sí? Listo, agrego ese punto. Después vuelvo automáticamente a ese, ¿sí? Y ahora, a Sí. partir de este de acá, tengo que elegir alguna arista, algo que no haya conectado. Podría ser el 2 o el 3. Conecto al 2. Lo agrego, vuelvo a ese. Después veo alguna arista que no haya conectado, me sirve la tercera. Me voy hacia acá. Vuelvo a ese, ¿sí? Después, ¿qué tendría que haber verificado? Ahora en Q lo que tengo es el S1, 2 y 3, ¿sí? Igual que en R. Y en T tengo estas tres aristas, la que une S con 1, S con 2 y S con 3, ¿sí? ¿Y qué hubiese pasado? En el fondo acá, lo que voy a hacer ahora es, con S ya no puedo conectar con ningún punto,
¿sí? Porque el 1, el 2 y el 3 ya están. Así que ahora lo elimino de Q. Ahora Q se convierte en el conjunto que tiene a 1, 2 y 3. ¿Cuál fue el primero que ingresó de estos tres? El 1. El 1. ¿Sí? Así que miro el 1. Veo si es que puedo conectar con algo, no puedo conectar con nada, lo elimino. Voy al 2. ¿Lo puedo conectar con algo? Tampoco, lo elimino. Voy al 3. ¿Lo puedo conectar con algo? No, lo elimino. Y ahora Q es vacío, así que terminé. ¿Sí? Entonces, implícitamente voy a poner acá Entonces, dependiendo de que si lo vemos como una cola o como un stack, el resultado es nos va a distinto. entregar un... Claro, Sí, el resultado es distinto. Uno va a ser un árbol que lo vamos a llamar un BFS y el otro que lo vamos a llamar un DFS, ¿sí? De Breadth First Search, búsqueda en profundidad primero, y el otro, perdón, de búsqueda en ancho primero, y el Depth First Search, que sería el búsqueda en profundidad primero, ¿sí? ya. Entonces, implícitamente, eh, mostramos que la manera de seleccionar los elementos de Q nos llevan a diferentes resultados. Sí, en el caso, si tratamos a Q como stack, lo que nos queda, bueno, es este de acá arriba, que en el fondo nos quedaron esos 4 vértices, el S, 1, 2 y 3. Sí, entonces teníamos S, 1, 2 y 3. Y las aristas que nos quedaron, bueno, acá, esto es S, esto era 1, 2 y 3. Y las aristas que nos quedaron fue la que une al 1 con S, la que une al 1 con el 2 y la que une al S con el 3. ¿Sí? Y que esto yo lo podría ver, si reacomodando las cosas, lo podría ver como acá que tengo a S, de aquí salen 2 cosas y de aquí sale una más. Sí, esto es 1, 2 y 3. Y acá está S. Y si miro a Q como lista, ¿sí? En el fondo siempre la voy a leer de izquierda a derecha, ¿sí? Lo que nos da, finalmente vamos a tener acá estos vértices, y aquí lo que nos quedaba, nos quedan esos 3 de acá. Entonces acá tenemos S, 1, 2 y 3, y que claro, esto es, ocupando el lenguaje técnico, esto es Una isomorfo al estrella. grafo claro, pero lo vamos a anotar así. Sí, porque lo quiero tratar como un árbol más que cualquier otra cosa. Entonces, como que me gusta mirar una raíz, ¿sí? Pero claro, en este caso nos da una estrella, en el otro nos da solamente un árbol. ¿Sí? Ya. 1, 2, 3. Entonces, esto está asociado acá a una lista LIFO, Last In, First Out, y esta es una lista FIFO. Sí, que en el fondo es una lista que uno lee de izquierda a derecha, finalmente. En ambos casos, sin embargo, el resultado es un árbol contenido en G. Sí. Que además
es maximal en el sentido de que contiene todos los vértices de una componente conexa. ¿Sí? Y no es difícil convencerse que eso siempre va a ocurrir. ¿Sí? Siempre voy a tener en este resultado voy a tener todos los vértices de la componente conexa que contiene al vértice S desde donde partí. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Por esta condición de acá. Por la condición de esta de aquí. Donde decimos, fijamos un vértice que no esté en el conjunto de vértices que ya he ido agregando. ¿Sí? Voy a tomar cualquiera que no esté ahí y que esté conectado de alguna forma con uno que está en Q. ¿Sí? Y el Q lo que nos va haciendo, nos va a acumular finalmente los vértices que ya hemos visitado, ¿sí? En un momento dado. ¿Sí? Si lo logré visitar, significa que es algo... o sea, si no lo he visitado, voy a poder visitarlo ahora con esta arista. ¿Sí? Porque en el fondo hay un camino que une ese con el vértice que voy a estar considerando, ¿sí? Porque Q me va a permitir llegar hacia allá. En el fondo Q son aquellos, va manteniendo en cada segundo, en cada iteración, perdón, va manteniendo los vértices por los cuales puedo ir pasando, de cierta forma, ¿sí? Ya sea en un camino largo o ramificando a medida que voy, que puedo hacerlo en cada momento, ¿sí? Por lo que como eventualmente voy a mirar todas las posibilidades, todas las aristas posibles que me permitan hacer esto, voy a terminar conectando con todos los puntos que están en esa componente conexa. ¿Sí? A los que no están en esa componente conexa no voy a poder llegar nunca porque esa misma condición no me lo va a permitir, porque me dice tengo que fijar un vértice con el cual haya una arista que puedo unirlo con este elemento del conjunto. ¿Sí? Si se fijan, por definición, este conjunto Q siempre va siendo un subconjunto de R. ¿Sí? O sea, yo voy generándome este conjunto de vértices que va a ser de mi resultado, ¿sí? Pero el conjunto Q que voy tratando siempre es un subconjunto, ¿sí? Siempre está contenido. Porque cuando le agrego elementos, le agrego el mismo elemento que a R, ¿sí? Y a R nunca le saco elementos y a Q sí le podría estar sacando en algún momento. Bueno, siempre en el algoritmo le voy a terminar sacando elementos porque tengo que llegar siempre a que es vacío, ¿sí? Y esa forma en que se va a ir vaciando va a ser simplemente por esta cuestión de que no se van a estar formando ciclos y ya no tengo hacia dónde más ir siguiendo. Si ya estoy parado en este vértice del conjunto Q, voy a mirar en todas las direcciones y va a llegar un momento en que o bien me puedo mover en el grafo a un vértice, pero ese vértice ya lo visité, así que va a formar un ciclo, así que no lo hago. ¿Sí? Entonces, como no puedo formar ciclos, no voy a tener para dónde moverme. Así que, listo. Lo elimino y sigo avanzando. ¿Sí? ¿Se entiende Ya. el espíritu del algoritmo? Sí, En el fondo tiene que ver con esto que yo le había dicho, que dado un grafo cualquiera, yo lo puedo convertir en un bosque. ¿Cómo? Eliminando sus ciclos. ¿Cómo puedo eliminar sus ciclos? Con este algoritmo. ¿Sí? En el fondo, tengo mi grafo, ¿sí? Que puede estar en varias partes, puede ser desconexo, pero y tiene ciclos más encima, ¿sí? Entonces lo que yo puedo hacer es, bueno, voy a coger un vértice cualquiera, voy a partir de este vértice y le aplico el algoritmo. Y eso me va a botar un árbol, ¿sí? Va a eliminar todos los ciclos que sean innecesarios en esa parte del grafo, ¿sí? Pero voy a perder toda la información del resto del grafo, ¿sí? Toda la parte que no estaba conectada, el algoritmo me la va a botar, me la va a borrar completamente. ¿Cómo podría hacer esto yo para obtener todas las componentes conexas? Porque acá lo que hice fue encontrar un árbol que es el más grande, en un cierto sentido, que yo puedo encontrar en una componente conexa fija, ¿sí? Que es donde vive ese. ¿Cómo se le ocurriría a ustedes poder hacer esto, poder arreglar este algoritmo para que en vez de retornarme un árbol que contenga ese, me entregue todas las componentes conexas del grafo? habría que como que crear otro Q
Ujú. y cuando encontremos un vértice que no esté conectado a nuestro árbol actual, ¿Sí? lo guardamos en este otro cubo. Ya, sí, esa es una opción. De hecho, yo cuando tomé este curso fue la primera opción que se me ocurrió, pero me dieron una respuesta que tiene bastante sentido y es la misma que te voy a dar ahora. Fíjate que con eso tú vas a tener que estar asignando en tiempo real cuántas cosas vas a tener que estar analizando y vas a tener que estar trabajando con varios árboles simultáneamente, Claro. ¿sí? Es mejor hacerlo en cola, dejarlo pendiente para después, ¿cierto? Sí. Entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Fijo un vértice cualquiera, le aplico este algoritmo, ¿sí? Y guardo en alguna parte este árbol que se me armó. Y tomo este conjunto R de vértices que me dio como resultado. Y le hago al computador la pregunta. ¿Es mi conjunto de vértices original igual al conjunto de vértices que tengo ahora? Si es que sí, terminé. Significa que de hecho el grafo era conexo desde un comienzo, ¿sí? Si es que no, puedo tomar cualquiera que esté en la resta, en el fondo, de vértices menos los vértices que ya tengo en este árbol que me armé, Y empezar con y, eso. y empezar con ese. Y eso me va a dar otra Claro. componente conexa, ¿sí? Después junto esos dos conjuntos de vértices y me pregunto, ¿es la unión de estos dos igual al total de vértices? Si es que sí, terminé. Y esta cosa tenía dos componentes conexas y el algoritmo en el fondo ahora me va a entregar dos árboles, ¿sí? Ya. Si es Como que no, recursivo. si es que no es lo mismo, claro, tomo otro vértice y lo aplico de nuevo. El asunto es que esto siempre va a terminar en tiempo finito, porque a lo más lo voy a hacer n veces, ¿sí? Donde n es el número total de vértices, Ya. ¿sí? Porque en el peor de los casos, el grafo son n vértices y no tiene ninguna arista. Entonces ahí voy a tener que aplicar Claro. el algoritmo n veces, ¿sí? Y que se van a ejecutar así de rápido los algoritmos porque en el fondo van a decir, ok, tengo que buscar otro punto que tenga una arista, no hay ninguna, listo, terminé. Este es uno de los árboles, que es un solo punto, ¿sí? Y así seguir avanzando. Pero se va a ejecutar n veces, ¿sí? Entonces, este algoritmo se generaliza fácilmente para obtener lo que llamaremos, o lo que llamamos en realidad, un bosque generador. ¿Sí? Recuerden que un grafo generador es un grafo un subgrafo generador, ¿sí? Si yo tengo un grafo cualquiera, yo hablo de un subgrafo generador, a un grafo que tiene los mismos vértices, ¿sí? Y que sus aristas son un subconjunto de las aristas del grafo original, ¿sí? Si se fijan acá, estos dos que yo tomé, en esencia son árboles generadores de esta componente conexa, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen los mismos cuatro vértices, ¿sí? Y las aristas que tengo al final no son aristas nuevas, de hecho es solamente el resultado de eliminar alguna de las aristas de este grafo, ¿sí? Entonces, ambos, estos dos, son árboles generadores de esa componente conexa. Entonces, este algoritmo en general lo podemos modificar para que nos entregue un bosque generador. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, fijamos S en los vértices de G. Aplicamos el algoritmo Graph Scanning Algorithm. Se lo aplicamos ahora al grafo G con el vértice S, ¿sí? Y bueno, vamos a decir en realidad acá, voy a anotarlo así, R1 T1 va a ser el resultado que nos va a entregar esto. Graph Scanning, uy, que se me corrió el Graph Scanning Algorithm de el grafo G con el vértice S,
¿sí? Tercero, si espérate. A ver cómo, es que lo quiero anotar de una forma que quede bien clara. No, voy a volver acá, disculpen. Uno. Fijamos. Ahí sí. Para que quede claro la forma en que hago los loops. ¿Qué nombre? No, le voy a poner otro nombre. H igual G. ¿Sí? Donde G es el grafo que le entrego en un comienzo a este algoritmo. ¿Sí? A este algoritmo yo le voy a entregar solamente un grafo y lo que me va a entregar va a ser un bosque generador. Entonces, fijo esto. Segundo, si los vértices de H es distinto de vacío, tomamos S en los vértices de H y hacemos RS TS igual a el Graph Scanning Algorithm de H, S. Si no, o sea, si es que los vértices son vacíos, terminamos. Tercero, después de que calcule esto, voy a hacer lo siguiente. Hacemos H igual a H menos RDS. Y volvemos a 2. Listo, ahí está. Entonces, primero, parto con el grafo original. Me pregunto, ¿tengo vértices? Si es que sí, tomo uno cualquiera y aplico el algoritmo. Y eso me va a botar un árbol generador para esa componente conexa. ¿Sí? Si no, estamos listos. ¿Sí? Si es que ese conjunto es vacío, se nos acaba el algoritmo. Ya, pero entonces, en la primera vamos a tener un árbol generador. Y ahora lo que voy a hacer es redefinir H. Lo que voy a hacer es tomar H y restarle todos los vértices. ¿Sí? En el fondo le voy a restar el subgrafo que ya generé. ¿Sí? Entonces le saco todos esos vértices, automáticamente se eliminan todas las aristas que involucran esos puntos, y lo que me va a quedar va a ser el mismo grafo original, si es que eran dos partes, nos queda el mismo grafo original, menos la parte que ya analicé. ¿Sí? No voy a perder absolutamente nada más, ¿sí? Porque el otro estaba completamente desconectado. ¿Sí? Ya. Entonces, en el fondo, elimino esa componente conexa, la componente conexa que ya tengo lista. Entonces me pregunto, ahora, en esto que me quedó ahora, porque ahí vuelvo a 2, ¿tengo vértices? Si es que sí, tomo uno cualquiera y ejecuto el algoritmo de nuevo. ¿Sí? Y así recursivamente hasta que eventualmente voy a eliminar todas las componentes conexas y me voy a quedar sin vértices y voy a entregar todos estos resultados que fui acumulando en el tiempo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, claro, no es difícil convencerse que en realidad estos procedimientos de acá, esto de fijar esto es toda una asignación, esto se hace en tiempo constante. Si el algoritmo de escaneo de grafos funciona en tiempo lineal, en realidad esto de chequear si es que el grafo tiene vértice o no, eso se hace en tiempo lineal. Si es que existe elegir alguno de esos vértices también es en tiempo lineal, o sea, es seleccionar uno. Ahí vamos a ver cómo se puede hacer eso en términos computacionales. Y ejecutar esto, en realidad, y después hacer esta resta,
también se hace en tiempo lineal. Entonces, en realidad, lo único que hacemos al hacer esto es multiplicar el tiempo de ejecución que tenga este algoritmo, ¿sí? A lo más lo multiplicamos por la cantidad de vértices que tenga el grafo, ¿sí? Entonces, en el peor caso, el tiempo de ejecución va a ser n veces el tiempo de ejecución del algoritmo de escaneo de grafo, ¿sí? Ya. Ok, nos falta todavía eso, nos falta ver cuál es el tiempo de ejecución de ese algoritmo, ¿sí? Pero no sé si lo vamos a alcanzar a ver ahora, yo creo que lo vamos a tener que ver a la vuelta eh, del receso, ¿sí? Pero vamos a ver ahora algo que no hemos especificado, ¿sí? Porque si bien ya especifiqué de qué manera podemos seleccionar los vértices del conjunto Q, en ningún momento he dicho cómo le vamos a entregar a un computador, de qué manera yo le puedo entregar el grafo, ¿sí? En el fondo, cómo puedo codificar la información para entregársela al computador, ¿sí? Por ejemplo, cuando veíamos este problema de la perforación de la placa de circuito, sabíamos que la información, ¿cómo se la podíamos entregar? Se la podíamos entregar en función de puntos del plano, ¿sí? Si les dábamos las dos coordenadas de cada punto, eso es una cuestión que el computador puede manejar, ¿sí? La pregunta es cómo lo voy a hacer con un grafo, ¿sí? O sea, yo tengo vértices que son cosas abstractas, ¿sí? Yo podría decir, ok, lo pongo en un plano cartesiano y tomo esas coordenadas y después las entrego, pero también tengo que definir cómo están unidas una cosa con la otra, o sea, qué vértices están unidos y cuáles no, ¿sí? Entonces tenemos que idear una manera más sencilla de poder entregarles información a un computador que sea, ojalá, la más eficiente posible, ¿sí? Y más eficiente posible me refiero en este sentido al espacio que va a ocupar, ¿sí? Eso lo vamos a Ya. ver ahora. Vamos a hacer una pausa de unos 10 minutos, ¿sí? A la 1:07 continuamos, ¿sí? Vamos a ver eso último, que es la parte de codificación, de cómo entregarle al computador la estructura de un grafo, cómo entregársela, para que sea de cierta manera sencilla de trabajarse, ¿sí? Que sea eficiente en ese sentido. Y que todo esto que he dicho, que todas estas cosas se hacen en tiempo lineal, etcétera, etcétera, tenga sentido y que uno pueda ver con esta estructura, decir así como, ok, sí, esto se hace en tiempo lineal porque en realidad eh, es chequear valores que están en una tablita, ¿sí? Perfecto, entonces Ya. seguimos en unos 10 minutos. Ahí estamos hablando. Ya. Nos vemos. Ya, ok. Cambio de planes. En vez de ver la codificación ahora, ¿sí? De qué manera le podemos entregar a un computador la estructura de un grafo, vamos a ver, sobre todo en el caso del algoritmo de búsqueda, en el caso de que Q lo tratemos como una lista de una lista ordenada, ¿sí? En el fondo siempre voy mirando el de la izquierda o digamos el primer elemento que ingresó, voy a ocupar siempre ese para ir avanzando. Vamos a ver cómo ese algoritmo se puede implementar de otra manera, ¿sí? Que tiene que ver con esto de implementarlo de forma recursiva, y a partir de eso vamos a deducir que en realidad este algoritmo siempre nos va a permitir encontrar el camino más corto entre dos puntos, ¿sí? O sea, entre un punto dado y cualquier otro, ¿sí? Entonces, voy a anotar acá lo siguiente. Los algoritmos, o bueno, el algoritmo de escaneo implementado con listas FIFO y LIFO tiene sus nombres respectivos. Entonces, CAG, un grafo conexo. Sí, vamos a enfocarnos en ese caso porque en realidad, como les decía, finalmente ahora ya sabemos cómo detectar las componentes conexas
y podemos hablar, y que finalmente esto acá lo que hacemos para obtener el bosque generador, lo que hacemos es aplicar el algoritmo en cada una de las componentes conexas, finalmente. Si Q se implementa como lista FIFO, ¿sí? O sea, siempre lo vamos mirando de izquierda a derecha, siempre vamos a mirar el primer elemento que entró. El árbol obtenido se conoce como árbol, y acá volvamos. Lo que hacía esto, en el fondo, era a partir de un punto S, del punto de partida, yo buscaba primero todos sus vecinos, ¿sí? Entonces, como árbol BFS, ¿sí? Que esto es por breadth first, estoy escribiendo pésimo, first search, ¿sí? Búsqueda en ancho. Si Q se implementa como lista LIFO, ¿sí? En el fondo como un stack, el árbol obtenido se conoce como árbol DFS, que esto es profundidad, depth first search. ¿Sí? Finalmente vamos a trabajar con estos dos métodos porque ya cualquier otra cosa ya casi que sería elegir de forma aleatoria los puntos. Sí, esa cuestión como que mucho sentido no tiene. ¿Sí? Al final solo complica el algoritmo. Y estas dos listas, las listas FIFO y las listas LIFO, son las típicas que se ocupan en computación y que tienen buenas propiedades, ¿sí? Finalmente por una cuestión de orden, ¿sí? Ahora, porque otra opción sería, por ejemplo, enumerar los vértices, ¿sí? Pero hacer esa enumeración de partida es tiempo perdido, ¿sí? Porque estar enumerando los vértices es tiempo de computación que se está utilizando y que dado que tenemos estas dos otras listas que en realidad como que hacen la enumeración por sí misma, es bastante más sencillo, más práctico ocupar, ¿sí? Ahora, en particular, el algoritmo BFS, sí que de ahora lo podemos llamar así, cuando hagamos el algoritmo de escaneo de grafos con una lista FIFO, sí, que nos bota el árbol de búsqueda en ancho, lo vamos a llamar simplemente algoritmo de búsqueda en ancho, y el otro lo vamos a llamar algoritmo de búsqueda en profundidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo lograr acá? Notemos que el algoritmo BFS puede obtenerse de forma recursiva. ¿Cómo vamos a hacer eso? Y esto lo voy a ejemplificar simplemente, ¿sí? Entonces supongamos que tengo un grafo, voy a tomar un grafo con esta estructura, ¿sí? Y voy a implementar el algoritmo a partir de este punto S que está acá arriba, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? El algoritmo lo primero que va a hacer, va a ir agregando estos vértices de acá, van a ser
los primeros que va a agregar, los voy a marcar con verde. ¿Sí? Después de las primeras iteraciones, el conjunto S va a tener, el conjunto R y el conjunto Q, los dos simultáneamente van a tener esos 5 vértices. ¿Sí? Ahora, lo que yo podría hacer, una vez que en el fondo, cuando llego a esta primera etapa en que S ya no conecta con nada más que no sean esos puntos de ahí, después lo que tendría que hacer, según el algoritmo, es eliminarlo de Q, ¿sí? Y ver el primero de estos 4 vértices, el primero que agregué a Q, ya que podría ser este, por ejemplo. Y seguir ejecutando el algoritmo. Pero lo que podríamos hacer es, una vez que encuentro todos los vecinos de S, que en el fondo eso es lo que hacemos en la primera etapa, en las primeras iteraciones del algoritmo, y ya no me quedan más vecinos de S, que ya es en este punto en que elimino S del conjunto Q, ¿sí? En el fondo lo vamos a borrar de ahí cuando llegamos a que la raíz no tiene más vecinos. Y esa es la condición de eliminar el vértice de la lista. Lo que yo podría hacer es generarme una lista con estos 4 vértices. Y realizar lo siguiente. Voy a tomar el grafo que me queda al eliminar, por ejemplo, si tomo el... a ver, voy a ponerles número a esto también. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Me quedó una lista con esos 4. Entonces lo que puedo hacer, por ejemplo, ahora es tomar el subgrafo con vértices de H igual a los vértices del grafo original menos el conjunto de vértices S1, 2, 3 y 4. ¿Sí? ¿Qué es lo que me va a quedar ahí? Bueno, me va a quedar este punto y este punto, que este es el vértice 1. Me va a quedar eso de ahí. Y me van a quedar los otros vértices que van a quedar de esta forma. Estos van a ser los 5 de abajo. Y fíjense que como eliminé los vértices 2, 3, 4 y S, no hay ninguna conexión más. O sea, me queda este grafo de acá. ¿Sí? Y aplicar el algoritmo tomando como raíz este vértice de acá. ¿Sí? Y eso lo que va a hacer al final, me va a decir que el árbol que se genera ahí va a ser el vértice 1, que es donde partí, junto con este otro vértice de acá. ¿Sí? Entonces ahora lo que me va a quedar va a ser esto. Después voy a hacer lo mismo, pero partiendo desde el segundo vértice, que es el que tenía en esta lista. ¿Sí? Y a esta lista le voy a agregar el punto que saqué ahora. Entonces voy a tomar el subgrafo con VDH ahora igual a los vértices de G menos los 5 puntos que ya tengo agregados, junto con la raíz original. ¿Sí? Perdón, acá me equivoqué. Esto era ahí. S2, 3, 4. Y ahora voy a eliminarlos todos, excepto el segundo. Excepto el segundo. Eso. ¿Sí? ¿Qué me va a quedar ahora? Al eliminar todo eso, me va a quedar el vértice 2, el vértice que está justo abajo, este otro de acá, y estos dos. ¿Sí? Y aquí las aristas que me van a resultar acá va a ser esta y esta de acá. Ah, sí, acá me había faltado. Esta de ahí también queda. ¿Sí? Y tomo como raíz el vértice que había dicho acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí esto me va a dar dos vértices extra, ¿sí? Que van a ser esto que lo voy a llamar, es este que va a ser el 6 y este que va a ser el 7. ¿Sí? Y así voy avanzando. ¿Sí?
Ahora, ¿qué seguiría? Seguiría tomar ahora el subgrafo con vértices de H igual a qué cosa? Serían los vértices de G menos el S, el 1, el 2, que ya lo ocupé como raíces. ¿Y qué otro me queda? Me queda en la lista original, sería el 4. El 4, y a eso también le vamos a agregar, aquí para restar, los que he ido obteniendo en las iteraciones sucesivas, ¿sí? Que fueron estos tres que están acá abajito, el 5, el 6 y el 7. ¿Sí? Si hago eso, ¿qué me va a quedar? Me van a quedar el vértice 3 y estos dos de acá abajo. Entonces me va a quedar algo así. Va a quedar el 3 y estos dos que están acá abajito. Esos dos están unidos por... ¿Cómo están unidos? Están unidos así y así. Entonces hay solamente dos aristas, que son estas dos de acá. ¿Sí? Donde este es mi vértice 3, que es el que ahora va a ser mi raíz en este caso, y le aplico el algoritmo. ¿Sí? Y lo que va a hacer el algoritmo en este caso, me va a agregar estos dos. O sea, me va a agregar solo este, porque fíjense que estoy pensando que aplico el algoritmo así como en una iteración. Veo todos los vecinos solamente. ¿Sí? ¿Sí? Una vez que elimino la raíz de mi lista Q, me detengo. Entonces agrega este que va a ser el 8. ¿Sí? Y finalmente sería hacer lo mismo con el 4 y que al final me va a dar este de acá. ¿Sí? Entonces lo voy a poner acá así como y así. Bueno, en este caso, ¿qué nos queda finalmente? Finalmente nos queda la raíz que estaba acá arriba, nos quedan estos otros 4 que estaban acá abajo y los 5 vértices que tenía más abajo. ¿Y de qué forma quedaron unidos? En la primera iteración, en el fondo, al buscar los vecinos de S, lo que me quedan son todas las líneas que unen S con los que están directamente abajo. Nos queda esto de acá. Y después lo que hice fue para cada uno, olvidándome de los que ya estaban en la lista, apliqué el algoritmo. Entonces, primero cuando tomé el 1 como raíz, me botó el S. O sea, tomé el 1 como raíz, me botó este de acá, que lo enumeré como 5. Después al tomar este de acá, nos botó estos dos. Después al tomar el otro, que vi solamente su vecino, me quedó este. Y después con el último de acá a la derecha nos quedó esto de acá. ¿Sí? Que también es un árbol BFS. ¿Sí? Un árbol de búsqueda en ancho. ¿Cuál fue la diferencia? Fue que en realidad, en vez de... en el fondo desarrollé un nuevo algoritmo que lo que hace es, para un vértice dado, buscar todos sus vecinos. ¿Sí? Y me detengo ahí. Encuentro todos sus vecinos y listo, estoy. Y después lo que hago, para cada uno de ellos, busco todos sus vecinos. ¿Sí? Pero sucesivamente voy eliminando, o sea, en el fondo voy buscando sus vecinos en el conjunto de vértices que no tengo agregados a mi lista final. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, este vértice, el vértice 7, es vecino del 2. Pero como ese vecino ya lo agregué cuando le apliqué el algoritmo a 2, cuando se lo aplico a 3, ese vértice ya no está. ¿Sí? Y nos termina botando igual un árbol que en búsqueda de Nacho. ¿Sí? Ahora, considerando esto, podemos ver lo siguiente. En cada etapa, agrega todos los vecinos
del vértice considerado. Como consecuencia, el algoritmo de búsqueda en profundidad, perdón, de búsqueda en ancho, entrega el árbol generador que contiene el camino más corto desde S a cualquier otro vértice. ¿Sí? Y esto es principalmente porque, claro, en cada etapa lo que hago, bueno, me paro en una raíz y busco todos los vecinos de ese. ¿Sí? Una vez que encontré todos sus vecinos, lo elimino de la lista Q. Y después tomo en la lista Q uno de estos que agregué. ¿Sí? Busco todos sus vecinos también. Y una vez que los encontré todos, lo elimino. Después busco todos los vecinos del siguiente que no estén incluidos dentro de todos los puntos que ya agregué antes. ¿Sí? Entonces, en cada etapa trato de avanzar en un paso hacia todos los vértices que pueda. ¿Sí? Y como consecuencia, los caminos que me van a quedar en este árbol al final van a ser los caminos más cortos que yo puedo encontrar desde un vértice fijo hacia cualquier otro. ¿Sí? De hecho, a ver, por ejemplo, no sé si hay alguno de distancia 3. Sí, miren, por ejemplo, hay un camino de largo 3 que va desde S hasta... A ver, incluso hay un camino largo 4 que va desde S al vértice 9. ¿Sí? Puedo avanzar al 3, después al 4, después al 8 y después al 9. ¿Sí? Pero el camino más corto se ve que es de largo 2, porque no hay ninguno de largo 1, pero hay uno solo, de hecho, de largo 2, ¿sí? Que es venir acá al 4 y después al 9. ¿Sí? Entonces, esto lo que está haciendo, este algoritmo, el algoritmo de búsqueda en ancho, lo que hace es tratar de abarcar lo más posible en cada iteración, cosa de que al final me entrega siempre el camino más corto. Y si se fijan acá, entre el vértice S y cualquier otro, a lo más hay una distancia de 2. ¿Sí? Y de hecho, todos aquellos que están a distancia 2, si yo miro el grafo original, no había una distancia menor. ¿Sí? Porque si lo hubiera, tendría que haber un camino, por ejemplo, de largo 1 entre el vértice de raíz acá arriba y este de acá, por ejemplo, el de la esquina de abajo a la derecha. ¿Sí? Pero si ese hubiese habido un camino de largo 1, en este resultado lo hubiese agregado al principio como uno de los vecinos de la raíz. ¿Sí? Así que esa es la forma de darse cuenta que en realidad este algoritmo siempre entrega el camino más corto entre ese y cualquier otro vértice. ¿Sí? Esa es otra de las particularidades que tiene este algoritmo, ¿sí? Nos permite encontrar los caminos más cortos. Entonces, si yo tengo el problema, dado un grafo, encuentro el camino más corto entre este vértice dado y este otro vértice dado, lo que puedo hacer es modificarlo un poco para no tener que ejecutarlo completo. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es decir, ok, voy ejecutando el algoritmo de búsqueda en ancho, y en cada etapa que le agregue un elemento al conjunto R, que va a ser mi resultado, ¿sí? Chequeo. El vértice al que quiero llegar está en el conjunto R. Si es que no, continúo con el algoritmo. Si es que sí está, entonces me detengo, me armo el grafo que corresponde a R y a los vértices que agregué, y busco el único camino que va a haber ahí. ¿Sí? Porque va a haber un único camino que va a terminar uniendo esos dos puntos. ¿Sí? Y ese va a ser el camino más corto necesariamente. ¿Se entiende? Sí. Sí, Ya, bacán. Entonces lo vamos a dejar hasta acá por esta semana. ¿Sí? La próxima clase vamos a ver de qué manera se codifican los grafos para poder entregárselo a un computador.
y vamos a ver el tiempo de ejecución de este algoritmo, ¿sí? Y vamos a ver cómo más adelante estos dos algoritmos básicos se van a poder modificar de alguna forma para poder tratar otros problemas, ¿sí? Sobre todo, yo encuentro que una de las aplicaciones más, más importantes es la que aparece en el algoritmo de Dijkstra, que trata el caso de grafos dirigidos, en este caso, ¿sí? Pero, o bueno, puede ser con grafos no dirigidos también, pero que cada arista tiene un costo, tiene un peso, ¿sí? Y el problema del algoritmo de Dijkstra es desarrollar un algoritmo tal que, dados dos vértices en el grafo, ¿sí? En un grafo donde cada arista tiene un numerito asociado que corresponde a un costo, encontrar el camino de costo mínimo, ¿sí? Para eso Ya, primero hay que aplicar este algoritmo una vez para saber si es que efectivamente puedo llegar desde ese vértice al que me piden. Si es que no puedo, la respuesta es no existe camino, ¿sí? Porque el grafo es desconexo en ese caso. Pero por lo mismo podemos pensar solamente en desarrollar el algoritmo para un grafo conexo, ¿sí? Y si ya lo tengo para un grafo conexo, después, bueno, es aplicar estos dos algoritmos sucesivamente y sale, ¿sí? Y el algoritmo para encontrar ese camino más corto tiene que ver con hacer entrar el costo de estos algoritmos, hacerlo entrar de alguna forma dentro del grafo original, ¿sí? ya, Y que va a tener que ver con operación de matrices principalmente, porque vamos a poder en el fondo encontrar de alguna forma lo que vamos a llamar unos costos reducidos dentro del grafo, y eso nos va a ayudar en el fondo, adaptar estos algoritmos para poder encontrar ese camino que ya no va a ser el más corto necesariamente, pero sí va a ser el de costo mínimo. ¿Ok? Perfecto. Lo dejamos hasta aquí y ya nos estamos comunicando el día, ya sería martes 26, martes 26 creo que es. Sí, yo creo que ya mañana les voy a dejar bien claro cuál va a ser el tema para las presentaciones, y voy a publicarles también las fechas definitivas también en UCampo. ¿Ya? ya, Eso, perfecto. que tengan una buena semana de receso, un buen fin de semana, y nos estamos comunicando. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, me avisan nomás y nos conectamos para resolver las dudas que haya. Que, Ya. Chao, que chao. estén bien, chao, chao. Nos vemos, chao.